La palabra de Dios leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de aquel que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Diga conmigo: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparado él el arca de su casa, se salvase. Y por la fe condenó al mundo y no fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamados, obedeció para salir de aquel lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Padre, damos gracias por tu palabra. Tus palabras son una bendición. Damos gracias, Padre, porque tú hoy es el que vas a hablar a través de mi boca. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El domingo estaban hablando de la fe, y estaban hablando de la fe que tuvo Pedro, y que Jesucristo oró para que la fe no le falte. Y esa fue la oración que hizo Jesús por Pedro. Pero también creo que esa es la oración que Cristo está haciendo por cada uno de nosotros. Está orando para que la fe no nos falte. ¿Cuántos saben que sin fe es imposible agradar a Dios? Sin fe no somos nada. Hablamos un tema tan poderoso el domingo que creo que hoy usted va a hacer un mata gigante, pero es cuando su fe no le falta. Me encanta como Jesús le dice a Pedro: yo oro para que tu fe no te falte. No oro para que no te falte la comida. No oro para que no te duele el cuerpo. No oro para que no te falte alimento. Quizás te puede faltar alimento, pero la fe no te puede faltar. Cuando alguien tiene fe, puede estar enfermo, pero toma una palabra que Cristo dice, que por sus llagas fuimos curados, y empieza a declarar la palabra, y esa palabra se hace manifiesta cuando tú empiezas a declararla. Por eso es que cuando andamos por fe, empezamos a ver las cosas que no son como si fuesen. Empiece a verse como usted se quiere ver. Empiece a verse como Dios lo ve. Dios es lo más poderoso. Por eso tenemos que tener la actitud interna en nuestro corazón de creerle a Dios por encima de las circunstancias que estamos viviendo. Aún te encuentres en las circunstancias que estás viviendo, tenga fe, porque sin fe no podemos alcanzar testimonio. Pero por la fe, aún Abraham, siendo ya viejo, siendo ya bien adulto, pudo concebir su esposa, pudo tener hijo con su esposa también siendo vieja. Por eso es que cuando tenemos fe, podemos alcanzar cosas que son imposibles de alcanzar. Cuando tenemos fe podemos ir a niveles en el espíritu que solamente la gente espiritual lo van a entender. Pero es cuando tenemos fe. Sin fe no podemos dar testimonio de que Dios está con nosotros. Pero por fe creemos que Dios nos está guardando. Por fe creemos que Dios nos está protegiendo. Por fe creemos que vamos a alcanzar un testimonio tan grande que donde quiera que lleguemos vamos a hacer mata gigante. Pero es por fe. Cuando caminamos por fe, tenemos que caminar en obediencia.
Porque ¿cómo decimos que tenemos fe y no obedecemos la palabra de Dios? Si usted quiere aumentar su fe, tiene que continuamente escuchar la palabra de Dios. La fe se aumenta continuamente escuchando la palabra. La fe se aumenta continuamente percibiendo más de Dios, percibiendo más de su palabra. Por el oír continuamente la palabra de Dios se va a activar en nuestra vida. Pero es cuando creemos en lo que estamos leyendo. Hay gente que dicen yo creo en la palabra, pero no tienen hechos. Dicen que creen, pero no la manifiestan. Dicen yo creo en la palabra, pero no la viven. Me está dando cuenta que no tiene fe. Porque cuando tú tienes fe, tú vives lo que habla. Tú vives la palabra de Dios. No es por vista que vas a alcanzar un buen testimonio. Es porque cuando tú andas por fe, aunque tú no lo veas, tú dices ya yo lo tengo. La fe es la certeza, la fe es la garantía. Cuando usted tiene fe, no importa que no tenga el edificio, usted dice yo creo que por fe el edificio está en mi mano. Pero es cuando usted tiene fe, empiece a declarar las cosas que no son como si fuesen. Empiece a decir que su esposo está restaurado. Empiece a decir que su esposa está restaurada. Empiece a decir que usted hoy vas a salir de aquí como una mega fe. Si tuviera fe como un granito de mostaza, le dijera a este monte que se mueve y se movería. Como un granito de mostaza. Es la semilla más pequeña. Ahora con esta mega fe le diremos a la montaña que se mueva, y yo creo que va a tener que correr y moverse. Cuando usted tenga una mega fe, usted va a ir por lo mega de Dios. Vas a ir por lo grande de Dios. Yo no sé cuál es la montaña que te está deteniendo. No sé si es enfermedad que se llama. Yo conozco un Dios que se llama Jehová Rafa, el que sana tanto del cuerpo como del alma. Empiece a declararse sano. Empiece a declararse en victoria. Empiece a declararse que usted es más que victorioso. Tenemos que entender cada día más que por la fe entendemos haber recibido, constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces tenemos que entender que todo lo que estamos viendo ya existía, porque todo lo que fue hecho ya existía en el arquitecto de los arquitectos. Ya Dios lo hubiera diseñado. Por eso Dios es un arquitecto. Dios te diseñó a ti antes de tú estar sentado en este lugar. Él sabía que tú ibas a estar sentado ahí. Él sabía que hoy tú ibas a estar recibiendo esta fe, esta palabra que te va a llenar de fe. Por eso la fe se recibe por la palabra. Tenemos que entender que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, pero fue por fe. Lo hizo por fe porque sabía que la fe te puede dar accesos a cosas que tú nunca pensabas acceder. Por eso cuando le damos lo mejor a Dios, el mismo Dios nos da accesos a lugares donde nunca pensábamos que íbamos a llegar. Pero un acceso de Dios nos dice te conecto con el presidente, te dice te conecto con los pastores de naciones, te dice te conecto con lo que tú quieres lograr. Pero es por fe que lo vas a conquistar. Por eso tienes que tener fe, plan de acción y consistencia. Porque ¿cómo decimos que tenemos fe si no tenemos obra? El mismo Abraham tuvo fe, fue el padre de la fe, pero la fe fue acompañada de una obra. Él tuvo fe, pero tuvo que sacrificar su Isaac. Muchas veces decimos que tenemos fe, pero ¿qué estamos sacrificando? ¿Qué estamos sacrificando todos los días? El padre de la fe sacrificó algo. Hoy te toca sacrificar tiempo. Hoy te toca sacrificarte a ti mismo. Hoy te toca ser un doulo. Hoy te toca ser un servidor. Hoy te toca ser diferente. Hoy te toca vivir la palabra. Hoy te toca tocar la puerta aunque no vea nada. Hoy te toca hacer algo diferente. Muchas veces decimos tenemos fe. La fe es para hoy. Crea hoy que usted se lleva su milagro hoy. Aunque no lo vea, créalo. Es la convicción de lo que se espera. Es estar convencido de que ya lo tiene en la mano.
Es estar convencido de que ya llegó lo que está pidiendo. Pero pida con fe, porque el que pide sin fe es un incrédulo. Y alguien que es un incrédulo, Dios lo ve como un cobarde, lo ve como un homicida. Por eso Dios no hace excepción de pecado. Y cuando tenemos la fe apagada, muchas veces vamos a caer en pecado, porque no vamos a creer la palabra de Dios. Y cuando no creemos la palabra de Dios, estamos caminando en pecado. Cuando no tenemos convicción de quién fue el que nos envió, estamos caminando fuera del orden de Dios. Tenemos que entender que cada vez la palabra de Dios nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La fe no da acceso. La fe no abre el entendimiento. La fe no da áreas que muchas veces están deshabilitadas en nuestra vida y por fe se habilitan. Si usted se quiere habilitar hoy, tiene que tener fe. Yo quiero inyectarle fe en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero inyectarle convicción de que usted no es una casualidad, de que usted es un propósito divino de Dios. Usted no está aquí porque usted quiso estar. Usted está aquí porque Dios lo trajo para cosas específicas. Dios lo trajo para cosas extraordinarias. Dios lo trajo para que viva por fe. Dios lo trajo para que camine por fe. Dios lo trajo para que haga algo diferente. Salga de ese lugar diferente. Muchas veces estamos tan estancados en un lugar y no vemos nada. Empiece a creer que a partir de hoy usted va a ver lo prometido, pero pida con fe. Podemos entender que cada vez que tenemos fe vamos a depender más de Dios que aún de nuestra propia vida. El depender de Dios es agradar a Dios. El depender de Dios es vivir para Él, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la manera de vivir del creyente? Es vivir por fe, porque por fe andamos y no por vista. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué la fe agrada a Dios? Porque la fe es el ingrediente que nos lleva a vivir con una convicción y una total dependencia de Dios. Por eso la palabra de Dios nos enseña que todo el que no vive por fe y el que no vive por la palabra está viviendo en pecado. Y mire que dice la palabra de Dios: pero el que duda sobre lo que él come se condena a sí mismo, porque el que no hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. No lo digo yo, lo dice la Biblia, Romanos 14:23. Lo que no proviene de fe es pecado. Viva por convicción. La palabra vivir en el idioma hebreo es la palabra chayá, que significa existir, perseverar, florecer, disfrutar de la vida, vivir felizmente, respirar, estar animado. Tenemos que respirar animado por fe. Tenemos que pensar que todo lo que hacemos lo hacemos por fe. Vive una vida fundamental en Cristo. Por eso podemos ver que esta palabra cubre todas las dimensiones. Si hablamos, hablamos por fe. Si respiramos, respiramos por fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, esto es don de Dios. Por eso muchas veces es muy bien decir: vivimos en fe cuando todo está suplido. Pero cuando te falta algo, cuando te falta salud, cuando te falta la economía, cuando te falta algo para continuar lo que ya Dios te dijo que iba a hacer, créale a Dios. Créale por fe. Por eso es que en fe hay que tomar decisiones. Tome decisión de creer. Si ya consultó a Dios, camine confiado, porque Dios no lo vas a dejar. Dios no te vas a desamparar.
Dios quiere darte salvación y vida eterna. Por eso por fe confesamos. Cuando viene alguien y recibe a Cristo en su corazón, lo confiesa, porque con la boca confesamos para muerte o para vida. Y cuando usted confiesa a Cristo, usted está recibiendo la salvación, usted está recibiendo vida eterna, está recibiendo más de Dios. Por eso todos los creyentes tienen que aprender a confesar lo que quieren recibir. Dice su palabra: digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de que sí, del que debe de tener, no que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A Dios, y podemos entender que Dios a cada uno nos dio algo. A ti te dio una fe, a ti te dio una medida, a ti Él puso algo en ti que yo lo necesito. Dios puso talento en ti que yo lo estoy necesitando. Dios puso talento en mí que tú lo estás necesitando. Dios puso en cada uno de nosotros algo, y ese algo es el que nos va a dar la capacidad para ir a otro nivel. La fe se desarrolla por el oír continuamente la palabra de Dios. Escuche palabra de Dios continuamente y la fe se le va a abrir. La fe le va a dar acceso. Pero es cuando usted empieza a desarrollar la medida de fe que Dios le ha dado. Si empieza a tener carácter y a desarrollar lo que Dios te ha dado, ya no vas a vivir por lo que ves. Vas a vivir con la convicción bien clara de que fue Dios el que te mandó. Y por eso quiero hablar hoy de muchos hombres y mujeres de la Biblia que fueron llenos de fe. Podemos ver una mujer que dijo que si tan solo tocar el borde de su manto, ella recibiría la sanidad. Y ella lo que confesó, lo confesó por fe. Si tan solo tocar el borde de su manto. Ella lo confesó por fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando tocó el manto de Cristo fue sanada. Pero el tocar el manto no fue tan fácil, tuvo que ser procesada. Pero algo me da a entender que cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, muchos estaban tocando a Jesús y no pasó nada. Porque hay gente que tocan, pero tocan con demanda. Si usted tiene demanda hoy por la palabra que vino a buscar y toque el manto puede ser hasta la silla que tú toques. El manto puede ser hasta el altar que tú toques. Te va a llevar el milagro. Pero pídalo con fe, creyendo. Si tan solo tocar el borde del manto. Ella sabía que iba a ser salva, porque lo que le esperaba ya era muerte. Esa mujer ya estaba desgastada. Esa mujer le estaba pasando un tiempo de crisis, 12 años de enfermedad. Esa mujer le estaba cansada de gastar dinero y no veía resultado. Pero se llenó de fe y dijo: si tan solo toco el borde del manto de Jesús, sé que mi vida no va a ser igual. Y eso es lo que usted tiene que decir cada día. Si tan solo tocar el borde del manto de Jesús, yo sé que lo que quiero va a suceder. Pero es si lo toco. Y podemos hablar mucho de esta mujer. Esta fue una mujer valiente. Fue una mujer que tomó decisión. Por eso por fe tenemos que tomar decisiones. Por fe tenemos que decir: yo voy a ir. Porque ya no me queda de otra. Como quiera me voy a morir si me quedo. Diga: voy para allá. Lo voy a conseguir. Me voy a llevar el milagro. Me voy a llevar mi salvación. Porque hoy yo voy a tocar el borde del manto de Jesús. Por eso es que tenemos que declarar lo que queremos que suceda. Porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. Eso lo habla Proverbio. Por eso por la fe tenemos que aprender a dejar un legado aquí. Yo estoy creyendo que por la fe voy a dejar un legado donde mis hijos y los hijos de mis hijos y los hijos de cada uno de ustedes van a vivir por la palabra.
van a vivir por fe, van a vivir desarrollando cada día la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprender a cada día decir lo mismo que Dios está diciendo. Lo mismo que Dios está diciendo es su palabra. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que Dios está diciendo. ¿Y por qué estamos detenidos? Si Dios está diciendo que por su llaga fuimos curados. ¿Y por qué queremos creer el diagnóstico del médico y no queremos creer lo que Dios está diciendo? Cuando usted tiene fe, usted puede cancelar el diagnóstico médico y decir: yo hoy me llevo mi sanidad, yo hoy me llevo lo que vine a buscar. Empiece a cancelar los diagnósticos médicos. Empiece a decirle: tú no tienes autoridad en mi vida. Por eso tenemos que aprender a confesar lo que Dios está diciendo. Y la palabra profesión es la misma homologeo o confesión, que significa hablar lo que Dios habla. Por eso Jesús ministra o lleva al Padre lo que nosotros hablamos. Jesús ministra y lleva al Padre lo que nosotros hablamos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Si estamos hablando palabra de Dios, Jesús nos ministra y lleva al Padre esa palabra. Pero si estamos hablando palabra del mundo, esas palabras también van a llegar, porque Dios lo escucha todo. Tenemos que hablar palabra de vida y no de muerte. Hable palabra de salud y no de enfermedad. Él lleva al Padre todo lo que hablamos. Si usted confiesa algo contrario a la palabra de Dios, Jesús también la oye y la ministra. Entonces usted tiene que aprender a confesar palabra de Dios todo el tiempo. A confesar la palabra, porque por la palabra es que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. La palabra de Dios es sí y amén. La palabra de Dios es la que nos conecta con el cielo. Si podemos entender que vivimos por la palabra, siempre vamos a repetir lo mismo que Dios está diciendo. Dice la palabra de Dios en Hebreo 4:14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspuso los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cuando habla de profesión, habla de confesión. Retengamos lo que confesamos. Vamos a retener la palabra. En el griego retengamos es kateo, que significa mantenerse en curso, seguir adelante. Seguir hablando lo mismo que Dios habla. Seguir hablando la palabra de Dios. Por eso, ¿cómo podemos desatar nuestra fe? Hay tanto ejemplo de cómo podemos desatar la fe. Y la fe se desata cuando usted escucha palabra continuamente de Dios. Porque decía: si tan solo tocar el borde de su manto. Esta misma mujer desató la fe. Si tan solo tocar el borde de su manto, ella desató la fe. Si tan solo tocare el borde de su manto, ella dijo: yo sé que sería sanada. Por eso podemos ver que en esta historia el problema de esa mujer fue sanado, porque desató fe. Podemos ver también tantos ejemplos de fe en un paralítico que estaba ya paralizado, que no podía hacer nada, pero hubieron 4 que por fe lo llevaron donde estaba Jesús. Y no había forma de llegar porque había una multitud. Pero ellos tuvieron otras opciones. Y dijeron: yo voy a entrar por fe. Si la puerta está cerrada, yo voy a buscar una ventana y voy a entrar. Si la ventana está cerrada, yo voy a buscar algo, voy a entrar. Si el altar está cerrado, yo voy a provocar que se abra. Pero no me voy a quedar estático. Yo voy a entrar por el techo si tengo que entrar, pero me voy a llevar el milagro que vine a buscar. Desata tu milagro donde quiera que esté. Este hombre se encontraba en una condición desesperado. Entiendo que había tratado con todo lo médico y la situación seguía peor. Porque hay condiciones que no son de médico. Hay condiciones que solamente Dios, un milagro de Dios,
lo puede hacer. Ese hombre se dio cuenta que Jesús sanaba y dijo: yo sé que tengo que ir donde está Él. Yo no puedo llegar, pero tengo buenos amigos. Es bueno tener buenos amigos que se inviertan y amen al prójimo como a sí mismo. Es bueno tener gente que estén cerca de nosotros, que cuando nosotros no podemos hacer nada, ellos nos empujen a llegar donde está Jesús. Y hoy te estamos empujando a llegar donde está tu milagro. Hoy te estamos empujando a llegar donde está la mano de Dios. Ellos quizás estaban desesperados por llegar donde estaba Jesús. A ellos no les importó la multitud. A ellos no les importó los obstáculos. Por eso cuando hay obstáculos, usted tiene que tener plan de acción y consistencia. Consista en lo que usted quiere conquistar. Porque las cosas no son como empiezan, las cosas son como terminan. Por eso tuvo un final feliz. Y cada vez que usted cree la palabra de Dios, tendrá un final feliz. Pero es cada vez que usted crea la palabra de Dios, vas a tener un final feliz. Y estoy viendo gente aquí que hoy quizás están desesperados, pero yo te digo: aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta un poquito más, porque viene un final feliz en Cristo Jesús. ¿Cómo fue que este hombre recibió su milagro? Primeramente creyó en su corazón y dijo: estoy convencido de que me voy a llevar el milagro, por lo cual estoy donde está Jesús. Porque hay mucha gente que está donde está Jesús y no se llevan nada, porque no ponen demanda al manto que tiene Jesús. Este hombre creyó, hizo una confesión positiva, porque decía: si llego donde está Jesús, yo sé que me voy a llevar el milagro. Tenemos que aprender a confesar lo que queremos conseguir. No solamente debemos confesar el milagro antes, sino también después. Porque la confesión de fe debe de estar todo el tiempo en tu corazón. Si llego donde está Jesús, me llevo el milagro. Si llego hoy a la iglesia, me voy a ir sano. Si llego donde está la palabra de Dios, me voy a ir sano. Por eso la fe es una condición del corazón. La fe está en el presente, no en el futuro. Entienda que la fe es para hoy, no es para mañana. El vivir por fe es un acto y una condición de un ser consistente. Tenemos que ser consistentes. Crea por lo que ya Dios le habló. La fe se desata con la confesión de la palabra de Dios. Es hablar lo mismo que Dios está hablando. Empiece a confesarlo. Dios habla que todos tenemos una medida de fe. ¿Y qué estamos haciendo con la medida que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con la medida que Dios nos ha dado? Si la fe inicia en el corazón a través de la esperanza, el mundo está basado en su esperanza, en una casualidad, no en algo definido. Nosotros tenemos nuestra esperanza basada en la promesa de Dios. Ahí es donde tú tienes que tener tu esperanza basada, en la presencia de Dios, en la palabra de Dios. Por eso cuando vamos a pedir un milagro al Señor, es iniciado con la esperanza de recibir. Pero la esperanza no es suficiente. Tenemos que llevarla a la fe, para que esta nos conduzca a tomar una acción correspondiente. Por fe es que podemos alcanzar buen testimonio. Por fe es que podemos alcanzar el milagro por la cual necesitamos. Por fe. Por eso Jesús vio la fe, aún de la mujer y también del paralítico. Y cuando dijo: veo que esta gente llegaron con fe. Quizá hay muchos en la reunión que no se van a llevar nada, pero estos que están aquí, que llegaron por fe, van a activar algo que yo cargo.
y se van a llevar el milagro. Por eso al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Vemos una condición que tenía también ese paralítico, porque el pecado no enferma. El pecado no enferma. No podemos ver aquí lo que Jesús no estaba viviendo físicamente, la fe de ellos. Estamos viendo el resultado de la acción visible de la fe que tenía el paralítico y que tenía también la mujer. Visiblemente estamos viendo la fe que ellos tuvieron. Por fe tenemos que actuar. Y seguimos hablando de tantos hombres de fe. Pedro tuvo fe. Tiró la red en el nombre de Jesús. Tira la red en el nombre de Jesús. Quizás te cansaste de hacerlo en tu fuerza y no pudiste conseguir nada. Tírala de nuevo. Pero tírala en el nombre de Jesús. Esa pesca milagrosa que se llevó Pedro lo hizo millonario. En una sola noche se hizo millonario. Fue una pesca que se rompían la barca de tan llena que estaban. Se querían romper la barca y también se quería romper la red que tiró, pero tenía una orden de que no se podía romper. Tenía una orden de que tenía que llegar a su destino correcto. Dios le da orden cuando usted actúa con fe a las circunstancias. Dios le da orden cuando usted actúa por fe. Se va a llevar su pesca milagrosa, pero es cuando actúa por fe. El tirar la red en el nombre de Jesús es tirarle una red asegurada. No dude en tu corazón de que hoy tú te vas a llevar tu milagro mega. Esta no fue una fe solamente del granito de mostaza. Esta fue una mega fe. Él creyó por lo mega y se llevó lo mega. Crea por lo grande de Dios. Crea por lo extraordinario de Dios. Dice su palabra: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mal adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, diga conmigo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Y cuando la hicieron, recogieron la tal cantidad de peces que las redes se rompían, pero los peces tenían que llegar, porque había una orden dada por Dios que esos peces tenían que llegar. Y lo más interesante de Pedro fue que aún él haciéndose millonario, Cristo le dijo: ahora te voy a hacer pecadores de hombre. Vas a pecar alma. Y él dijo: maestro, y ahora que soy millonario me va a quitar de aquí. Ahora que tengo toda esta fortuna que tanto yo esperaba, me va a quitar de aquí. Y él se le reveló a Jesús y dijo: yo por ti soy capaz de darlo todo y seguirte a ti por fe, porque sé que si te sigo a ti por fe, voy a recibir algo que este mundo no me puede dar. Voy a recibir una corona incorruptible que el mundo no me la puede dar, que el dinero no me lo puede dar, que nada me lo puede dar, porque por fe yo sé que voy a matar al gigante. Por fe yo sé que voy a echar la red y voy a ganar ahora almas que son más importantes que todos los peces del mundo, son más importantes que todas las cosas del mundo. Vamos a salir de aquí ganando alma, porque el que gana alma, dice la Biblia, que se hace sabio. Se hace sabio. Echaré la red. Pedro hizo una acción correspondiente a lo que creía y confesó, y actuó en lo que él creía. Jesús dijo: todo es posible para el que cree. La palabra creer en griego significa
Abrazar algo y comprometerse no significa tener conocimiento a algo, ni llevar a cabo una acción de respeto, sino abrazar la promesa y tomar decisión de activar lo que Dios está hablando. Entonces podemos ver y entender que cuando abrazamos la promesa que Dios ya declaró, la vamos a alcanzar y van a llegar a nuestra mano. Pero es cuando la abrazamos. Hoy tú tienes que abrazar lo que tú quieres conquistar. Tienes que abrazar lo que Dios te dijo que abrace. Si no tienes hijo, abraza a tu hijo. Y por fe, el hijo que está esperando vas a llegar. Pero tienes que abrazarlo. Si Dios te habló que vas a tener hijo, empieza a ponerle nombre. Aunque no lo tenga, empieza a abrazarlo. Empieza a decir: lo tomo, lo tomo, lo tomo. Lo tomo, lo tomo. Amasacata. Tómalo por fe. Tómalo por fe. Dice la palabra de Dios en Santiago 2. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento y de cada día, y si alguno de vosotros le dice: y en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, está completamente muerta. ¿Cómo va a llegar una gente a tu casa y tú con la comida llena, rebosada, y llega una gente hambrienta con hambre, y usted le dice: que Dios te bendiga, vete con Dios, Dios está contigo, hermano, nos vemos más tarde? Abusador. Dale la palabra, pero también dale el alimento. Que él tiene hambre de comer palabra de Dios, pero también de comer el alimento. ¿Cómo usted le va a decir: Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, y no le da también el alimento? Dígale también: Dios te bendiga, pero déle también lo que necesita en ese momento. Porque si yo lo bendigo, si ya yo le di una nevera rebosada, comparta, dele algo. Por eso hay gente que tiene fe. ¿Sabe cuál fe tienen? La misma fe que tienen los demonios. Escucha cuál es la fe que tienen los demonios. Tú crees en Dios, que es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen, pero no obedecen la palabra. Ellos creen y tiemblan, pero no hacen nada. Ellos creen y tiemblan, pero no obedecen la palabra de Dios, ni la van a obedecer. Así hay gente que cree en la palabra de Dios y creen en Dios, pero Dios no se les ha revelado en su corazón. Y tengo muchos amigos que me dicen: yo creo en Dios, pero no se congregan. Creen a su manera. Y así mismo creen los demonios a su manera. Creen a la manera de ellos. Si no actuamos en lo que creemos y confesamos, la Biblia nos pone en la misma categoría de la creencia de los demonios. Ellos creen en Dios, pero no actúan en obediencia la palabra, de manera que eso es lo que ningún resultado tienen. ¿Por qué? Porque creen, pero no actúan. Creen, pero no viven la palabra de Dios. Creen, pero hacen lo que le da la gana. Por eso le explicaba que cuando usted tiene fe y Cristo se le metió a usted por los tuétanos, Cristo se le metió por los huesos, usted empieza a ser un doulo. Usted empieza a ser un preso por la palabra. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no me gobierno yo, ya Cristo gobierna mi vida. Ya no camino yo donde quiero caminar, ya camino donde Cristo me manda a caminar. Pero es cuando esta palabra se me revela a mi corazón, se me revela a mi entendimiento, se me revela a mi espíritu. Por eso que lo espiritual discierne lo espiritual. Sana más hoy. Hay tanto ejemplo de hombre lleno de fe
que tuvieron fe, pero tuvieron obra. Abraham tuvo fe, pero tuvo obras que le acompañaban su fe. ¿Cómo podemos decir que tenemos fe si no hay obra? ¿Cómo usted puede decir que tiene fe en que Dios lo va a prosperar, en que Dios lo va a bendecir, pero no tiene obra de dar nada para la obra de Dios? No tiene fe. ¿Cómo usted puede decir que tiene fe y vas a creer que Dios lo va a prosperar por fe si no ofrenda por fe, si no diezma por fe, si no da por fe, si no hace nada por fe? No está pidiendo correcto. Abraham no fue justificado por la obra. Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ve que la fe actuó juntamente con su obra? Y que la fe se perfecciona con las obras. Si Abraham no hubiese actuado con lo que creía, no hubiese recibido la promesa. Si usted no actúa por lo que cree, no solamente confesarlo, actuar en lo que cree, vivir lo que cree, no vas a recibir la promesa. Muchas veces queremos la promesa, pero no queremos el caminar que nos lleva a la promesa. Queremos la bendición, pero no queremos al que bendice. Queremos alcanzar cosas, pero no queremos alcanzar al Dios que da las cosas. Si quieres alcanzar cosas, tienes que conectarte de lo más importante, que se llama Jehová. Por eso es que somos una vid o somos un pámpano, y desconectados de la vid no somos nada. Desconectados de Él nada podemos hacer. Pero cuando nos conectamos, he dicho que cuando nos conectamos de Él, vivimos por fe para agradarlo a Él. Cuando nos conectamos de Él, recibimos el mensaje y lo ponemos en práctica. Pero es cuando es cuando nos conectamos de Él. Por eso así mismo, Rahab la ramera ¿no fue acaso justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y lo envió por otro camino? No solamente por obra, es por fe. Es un conjunto de la obra, pero también tiene que tener fe, tiene que tener una acción, tiene que tener una declaración, porque la fe sin obra es muerta. Empieza a confesarte por fe, empieza a creer por fe, porque por fe andamos y no por vista. Cuando andamos por fe se nos revela la palabra, caminamos por la palabra. Yo estoy creyendo que gente que están aquí van a entender más de Dios. Iglesia, no te desesperes, porque viene algo para esta casa, viene algo para este lugar, viene algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno. Algo se está desatando, algo se está desatando. El poder de Dios se está desatando, la unción de Dios se está desatando. He dicho que el poder de Dios se está desatando, que la unción del Santo se está desatando. Por eso pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, que agitada lleva de un lado a otro por el viento. Pero cuando usted pide por fe, usted tiene la convicción de que en el lugar que está, el mar tiene que abrirse, porque Dios hace del polvo a su mensajero. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, produce paciencia. La prueba de su fe le va a producir un eterno peso de gloria. Pero cuando usted tenga una fe persistente, hay un tipo de fe persistente
Hay un tipo de fe de rompimiento, una fe de rompimiento. Escuchen, una fe de rompimiento y una mega fe. Fue cuando Cristo le habló al centurión y el centurión le dijo: no soy digno de que entre bajo mi techo. Envía la palabra y mi siervo sanará. Y cuando él salió y llegó a su casa, le dijo: ¿a qué hora fue que se sanó mi hijo? ¿A qué hora fue que se sanó mi siervo? ¿A qué hora fue que se sanó el discípulo? A la una fue que Cristo me dio la palabra. Recibió una mega fe. Un centurión recibió una mega fe. Por fe vamos a alcanzar mega milagro. Mega milagro. Mega milagro. Si ustedes creen que recibirán todo lo que pidan en oración, lo van a recibir, pero en oración. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. Es por nuestra fe que vamos a vencer al mundo. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Por eso la palabra de Dios no es para discutir. La palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso. Esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la humildad. Esto está muy poderoso. Dice su palabra: esmérate en conseguir la fe, la piedad, el amor, la constancia. El que tiene constancia mantiene dominio propio. El que tiene constancia se mantiene siempre dándole hasta que caiga. Vamos, toque esa puerta, tóquela por fe. Tóquela, dele hasta que se caiga. Hasta que se caiga. Resiste hasta que se caiga. Puede irte lejos. Le dijo: tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús en el camino. Tu fe te ha salvado. Por fe empieza a verte sano. Por fe empieza a verte salvo. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montaña, pero me falta el amor, no soy nada. Hay combinaciones que son bien necesarias. Si dice que tiene fe y no tiene amor, no hay fe, no hay nada. Porque el amor cubre multitudes de faldas. En esto está todo lo que necesitamos. Levante sus manos en esta hora. Si tengo el don de profecía, entiendo todo los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montaña, óyeme esta fe. Esta es una mega fe. Pero si el pueblo de Dios no tiene amor, no tiene nada. Padre, yo en esta hora declaro que el pueblo empieza a obtener una mega fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que empiece a ser lleno del amor de Dios. Espíritu Santo de Dios, ministra a tu pueblo. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Y yo estoy creyendo que por fe tú estás siendo lleno ahora mismo. Sea lleno, sea lleno. Levante sus manos. Lo que tú me das.
Ahí está el poder de Dios. Abraza tu milagro en esta hora. Nadie me dará lo que tú me das. Abraza tu milagro en esta hora. Solo con fe lo puedo abrazar. Ahí está su presencia. Nadie me dará lo que tú me das. Deje que la presencia de Dios lo ministre. Si se quiere humillar, humíllese. Cierre sus ojos, levante sus manos. La gloria de Dios está en este lugar. Suba la alabanza. Suban los músicos la alabanza. La gloria de Dios está en este lugar. Oh, nadie me dará lo que tú me das. El poder de Dios está aquí. Solo con fe lo puedo abrazar. El poder de Dios está aquí. Nadie me dará lo que tú me das. El poder de Dios está aquí. Solo con fe lo puedo abrazar. Oh, nadie me dará lo que tú me das. Solo con fe lo puedo abrazar. Nadie me dará Tu pueblo se lleno en esta hora. lo que tú me das. Solo con fe lo puedo abrazar. Nadie me dará lo que tú me das. Me dice vida, me dice amor, cuando nadie me amó. Me dice amor, me dice amor, cuando todos me dejaron, cuando todos se fueron, tú me subiste allí. Oh, nadie me dará. Shanara broto, shanara kiara la manso, osta kiara babasea, ematuista katakanara bashena, anara bashiara la breja la moshea. Hay un rompimiento en este lugar. Por tu fe hay un rompimiento en tu vida. Hay un rompimiento en tu ministerio. Hay un rompimiento en tu salud. Hay un rompimiento en tu vida. En el poderoso nombre de Jesús. Estoy viendo gente que están soltando una etapa para alcanzar otras etapas. Estoy viendo gente por el Espíritu que por su fe van a alcanzar buen testimonio, que ya no caminarán por vista, caminarán creyendo la palabra de Dios, caminarán creyendo que fue Dios el que te envió. Levanta tus manos en esta hora, adora. Puedo alcanzar. Reja, maja, maja. Nadie me dará lo que tú me das. Solo con fe lo puedo alcanzar. Lo puedo alcanzar. Oh, nadie me dará lo que tú me das. Solo con fe lo puedo abrazar. Lo puedo abrazar.
medida de fe que ya se activó en este lugar. Agarra la mano del que está a tu lado. Agarra la mano del que está a tu lado. Yo quiero que se agarren de dos. Uno. No. Dos personas solamente. Y pónganse de frente en esta hora. Dos personas. Si hay uno atrás, pónganse dos personas. Se está activando una mega fe en esta hora. En esta atmósfera empieza a declarar lo que pasará. Se está activando una mega fe. Empiece a orarle al que está a su lado y empieza a declararle lo que usted siente por el Espíritu. Hay una fe activada en esta hora. Lo estoy ordenando. Háblele a su esposo. Háblele a la mujer que está a su lado, al hombre que está a su lado, y empiece a declararle por fe. Empiece a declararle por fe lo que usted está viendo por el Espíritu. Hay gente que están viendo por el Espíritu. Empiece a declarar. Háblele. Nuta custa amema nukama tukata. Están siendo activados. Activa su fe. Activa su medida. En el nombre de Jesús. Sana manu kanura basana. Lendelebreja manso. Kitaramosa. Takanarabasa. Y ramasho toko proshenda. Inda kunda rama cena. Poder de Dios. Solo con fe no puedo alcanzar. Poder de Dios. Con nadie me da. Inda rabashina. El poder de Dios está siendo activado. El poder de Dios. El poder de Dios. No puedo. El poder de Dios. Matuanahanai. Ima toko rebashata. Urrimanzo que le bashata rabashai. Hay un desatar de gloria. Inaramashana.